Hola, soy Luciano Emi Márquez y soy de primero A. Hoy voy a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué aportes me dejó pedagogía para la construcción de mi rol docente? En este trabajo pretendo acercar todos aquellos temas, conceptos o personas que aportaron algo de cierta forma a la construcción de mi rol docente. Entonces, primero nos vamos a encontrar con el concepto de educación. A lo largo del año vimos que la educación es una práctica social, debido a que se requiere la presencia de dos o más sujetos. Además es amplia y universal, porque podemos reconocerla en todos los tiempos históricos y en todas las culturas. Además, la educación tiene como finalidad conservar las construcciones culturales que las sociedades consideran valiosas y habilitar a los que se educan a continuar construyendo y transformando esa cultura. Además, la educación es una práctica social, histórica, política y ética que condiciona y es condicionada por el contexto sociohistórico en el que se encuentra. Por último, la educación implica conservar y transformar a la vez nuestro mundo social. Nosotros entendimos que la educación tiene dos sentidos. Por un lado se va a encontrar el sentido educare y por el otro el sentido ducere. El primero, como bien dice, entiende que la educación es un proceso de moldear, adaptar al sujeto a lo social, de transmitir sin tener en cuenta sus características personales. En este sentido, lo externo prima sobre el sujeto y lo interno. En cambio, en el sentido de Usere, la idea de educar implica indagar, pensar cuáles son los intereses, las capacidades y las necesidades del otro para ayudarlo a desarrollarlas al máximo. Aquí las características internas y el sujeto prima sobre lo externo. Es necesario comprender que ambos sentidos deben coexistir y se deben mantener en tensión siempre para poder llevar a cabo la educación. Por otro lado, vimos el concepto de la escuela como máquina de educar. Aquí entendimos que la escuela no siempre fue igual y que fue tomando diferentes formas a lo largo del tiempo. En un inicio, la escuela fue una escuela tradicional, en donde lo más importante era el uso de memoria, el acopio de todo lo que el docente decía y lo reproductivo. Entonces, el alumno tenía un rol pasivo y el docente era la máxima autoridad. Aquí, la escuela fue comparada como una máquina, en donde se tomaba al alumno como un objeto y se introducían en él todos aquellos conocimientos, hábitos y aprendizajes, de una forma determinada y en un tiempo determinado, sin tener en cuenta las características personales de los alumnos y que todos ellos eran diferentes entre sí. Entonces se lograba con esto al final del proceso que todos actuaran, pensaran y sintieran igual y de la forma en la que la sociedad esperaba. Entonces se estructuraba de tal forma que parecía que cada uno de sus engranajes debía funcionar correctamente. Luego esta escuela se fue transformando hasta llegar a ser una escuela nueva, donde lo más importante eran los intereses de los alumnos y ellos eran los constructores de sus propios conocimientos, a través de una relación creativa y abierta con los saberes. Otra cosa que marcó mucho en mi formación docente fue una actividad que debimos realizar en la que debíamos ver un video sobre la docente Lucía Gorricho. Esta docente decidió aprobar a una alumna a pesar de que ella le dijera que no sabía nada sobre el tema. Le permitió a la alumna poder expresar todos aquellos conocimientos culturales que la alumna poseía sin importar que esto no estuviera dentro de los temas que tomaba en el examen. Entonces la docente se mantuvo en una postura humilde, de comprensión y de respeto. La docente fue capaz de salirse del currículum establecido al reconocer la historia cultural, costumbres y el contexto que tenía la adolescente. Se corrió del lugar de ser la única poseedora del saber y, de una manera democrática, logró que la alumna, a través de sus experiencias vividas, pueda demostrar que sí sabía. Normalmente, las experiencias extraescolares no se tienen en cuenta en las aulas, pero estos saberes son muy enriquecedores, como en la experiencia de Lucía Gorricho, donde la alumna pudo demostrar que sí sabía a través de sus conocimientos culturales. Esto le permitió sentirse orgullosa y además a la docente le permitió aprender un tema nuevo y escribir sobre ello.
Entonces, como futura docente, debo entender que nosotros somos un todo y que mis alumnos también van a ser un todo. Somos experiencias previas, somos herencias, somos historia, somos cultura, que nos transforman y nos modifican de cierta forma. Entonces, no tener en cuenta estas experiencias previas nos van a hacer perder la posibilidad de aprender significativamente. También, otra persona que marcó algo en mi recorrido como futura docente fue Paulo Freire, un pedagogo y filósofo brasileño. Él mantenía por un lado la educación bancaria y por el otro la educación liberadora. En la primera, Freire pensaba en la educación bancaria del saber como que el conocimiento es de quienes se juzgan sabios a quienes se juzgan ignorantes. El educador es siempre quien educa y el educando es quien es educado. En cambio, en la educación liberadora se normaliza constantemente la realidad, se considera el diálogo como lo más importante para el aprendizaje, se despierta la creatividad, se estimula la reflexión y la acción sobre la realidad. Se presentan las situaciones como problemas a resolver. El educador invita a los educandos a reconocer y descubrir críticamente la realidad. Como conclusión, quiero leer algo que dejé por escrito, que fue todo aquello que pedagogía me brindó de una forma muy resumida. Pedagogía me brindó herramientas que me permitieron saber qué tipo de docente quiero ser. Quiero ser un guía para mis alumnos, acompañarlos siempre en sus procesos de aprendizajes, ayudarlos a ser personas autónomas, capaces de criticar y reflexionar sobre todo aquello que los rodea. Y mi objetivo principal es poder reconocer sus contextos y sus experiencias previas debido a que son muy importantes en la educación.